Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Serum. Yo soy Allbyte y en este episodio vamos a continuar viendo la parte de los osciladores, pero la sección avanzada, la sección de modulación que tenemos aquí, que fue lo que nos faltó en el episodio anterior. Muy bien, vamos a comenzar. Tengo aquí el sonido predeterminado. Ahí lo pueden escuchar. Vamos a ponerlo otra vez, solo para que vean que ahí está. Nada raro del otro mundo. Y vamos a comenzar con los diferentes tipos que hay aquí de modulación. Esta sección, tanto esta perilla como esta de aquí del oscilador B, se conocen como el warp, ¿no? Son algunos modos para poder alterar las formas de onda y son bastante interesantes. Vamos a ver la primera. La primera dice Sync No Window. ¿Esto qué significa? Cuando nosotros vamos moviendo la perilla comenzamos a aplicar el tipo de transformación que hayamos seleccionado. También podemos cambiar entre los diferentes tipos de transformación con estas flechas. Muy bien, entonces voy a poner la nota y voy a seleccionar una que no suene tan chillona. Está una onda senoidal. Y lo voy a poner por aquí abajo para que ustedes también lo puedan ver, tanto la forma de onda como el contenido de frecuencias. Ok, y lo voy a ir moviendo. ¿Y qué es lo que estamos viendo? La forma de onda se está repitiendo varias veces, pero dentro del mismo ciclo. Esto me está provocando que aparezcan nuevas frecuencias. Ahora, este de no window lo que hace es que pueden fijarse aquí, tanto el final como el principio no coinciden. Y eso es lo que me provoca que cuando llego hasta el final, se escuche como ese pequeño tic, 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 ¿no? Y por eso aparece esa suciedad arriba y abajo. Cuando ya estamos aquí en el window medio, ahora sí lo que tenemos es como que algo intermedio. Es decir, tenemos un poquito, ahora sí, de coincidencia al principio y al final. Ok, pero este digamos que es el valor intermedio porque después viene el que ya está completamente sincronizado. Pueden compararlos un poco para que vean, ¿no?, el tipo de sonido que nos está entregando. Y esto se parece mucho a lo que de repente se puede llegar a conseguir con síntesis FM o con la síntesis AM. Vamos a ver el siguiente modo. El siguiente modo se llama Bend. El modo Bend nosotros vamos a tener la forma de onda y la va a empezar a comprimir hacia uno de los lados. Ok, ahí la tenemos normal. Ahí está la forma de onda. Y la comienzo a mover. Y es como si tuviera las crestas, ¿no? La cresta y el valle, y las estuviera aplastando hacia el centro. Eso es lo que estamos consiguiendo con el bend más. Y luego tenemos el bend menos. Este es al revés. Lo que va a hacer es que otra vez toma el centro de las crestas y de los valles y esta vez los va a separar hacia los extremos. Okay, esa es la transformación que nos da el bend menos. Y luego tenemos este que es el más menos, donde la perilla al centro es sin ninguna modificación. Y si la movemos hacia la izquierda me está aplicando el más, y si la movemos hacia la derecha me está aplicando el menos. De esa manera tengo los dos modos en uno solo. Ok, aquí como un pequeño dato curioso es que pues bueno, independientemente de que yo lo esté poniendo hacia el menos o hacia el más, la forma de onda que yo estoy obteniendo al final es muy similar. Lo que está cambiando es el punto en el cual comienza el ciclo. Aquí pueden ver que comenzamos acá, empieza a bajar, luego a la mitad del ciclo sube de golpe y luego otra vez vuelve a bajar. Si yo le cambio al bend menos y yo cambiara el punto de la fase, ¿no?, para que estuviera, digamos, por aquí, más o menos a la mitad serían 180 grados. Aquí, si quieren poner un valor exacto dentro de algún control, denle doble clic y les va a aparecer esta pequeña ventana y ustedes pueden poner el número. Lo voy a poner ahí 180, le doy enter y ya lo puso. Con ese atajo pueden poner un valor exacto que no puedan tal vez seleccionar con su mouse. Ok,
Ok, simplemente es una pequeña curiosidad. Luego tenemos este que es el modo PWM. El PWM significa Pulse Width Modulation, o lo que es lo mismo, la modulación del ancho del pulso. Aquí, para que lo veamos todavía más evidente, cuando estamos hablando de un pulso es algo como esto, una onda cuadrada, algo que sube y baja de golpe. Eso es un pulso. Y lo que vamos a controlar es el ancho o la duración de ese pulso. No es lo mismo un pulso que va así rápido a un pulso que sube y luego tarda en bajar. Eso es lo que vamos a controlar con este modo de Warp. Ok, tenemos ahí la onda cuadrada. Y podemos ver cómo la parte de arriba es la que se está tomando como el pulso y es la que lo está haciendo más angosto. Y la parte de abajo la está haciendo más amplia. Ok, y lo podemos ver también con otras formas de onda. Ahora vamos a probar otra, por ejemplo la triangular. Ok, es bastante interesante. A mí me gusta mucho este tipo de modulación de Warp. Luego vamos a ver estos que son los asimétricos. El asimétrico, vamos a regresar a la forma de onda senoidal. Y vamos a moverlo y vamos a ver que es como si estuviéramos haciendo una línea al centro de nuestra forma de onda. Y uno es el lado izquierdo, otro es el lado derecho, como si hubiera una línea acá. Cuando yo lo comienzo a mover, un lado va a respetar, digamos que la amplitud que tiene, ¿no? La longitud que tiene, y el otro lo va a empezar a encoger. Es algo parecido, podría decirse, al PWM. Aquí estamos afectando el lado de la fase negativa, y si cambiamos ahora al modo asimétrico, el que vamos a estar afectando más ahora es la fase positiva, lo que está arriba. Ahí está. Y también tenemos el modo de asimétrico más menos. Otra vez, muy parecido al que teníamos de Vent. En un solo control tenemos tanto el menos como el más. Vamos a ver el siguiente modo. El siguiente modo dice Flip. El Flip aquí lo podemos ver, y aquí lo que vamos a tener es como un espejo puesto de forma horizontal. Es decir, cuando yo voy moviéndolo hacia acá, esta fase es negativa, esta es la fase positiva. Cuando yo lo comienzo a mover, todo lo que esté en el lado de negativo lo va a convertir en positivo, y todo lo que esté en positivo lo va a convertir en negativo. ¿No? De tal manera que si yo lo dejo justamente aquí, por ejemplo, que serían 25 grados, he convertido por completo el lado negativo en positivo y tengo dos positivos. Ok, y también lo podemos hacer hacia la otra dirección. En este caso serían exactamente en 75. Vamos a ponerle aquí con número para que quede bien exacto, 75. Y aquí me he quedado únicamente con el lado de la fase negativa. Eso es lo que hace el Flip. Vamos a ir al siguiente, y este es Mirror. Mirror es ahora otra vez pensando en que tenemos un espejo, pero este espejo ahora ya no está acostado, está vertical y nos está reflejando la forma de onda de la misma manera. Si lo dejamos, por ejemplo, justamente aquí a la mitad, voy a ponerle 50, podemos ver que esta sección es la forma de onda senoidal, normal. Y luego aquí es como si estuviera ese espejo invisible reflejando todo lo de este lado. Por eso volvemos a regresar ahora hacia arriba y hacia abajo. Y cambiándolo, es como si estuviéramos haciendo a cada una de estas mitades el efecto de asimétrico. No es como si estuviéramos haciendo esto, pero al mismo tiempo la forma de onda está reflejada en el espejo. Ok, vamos a ver la forma de Warp siguiente, y este es el Remap y tiene sus variaciones, el 2, el 3 y el 4. Para estos modos, únicamente estos, aparece este icono acá, ahí pueden verlo. Cuando cambia a otro, desaparece. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando nosotros le damos aquí al Remap, podemos darle clic y nos va a abrir una ventana especial. En esta ventana especial nosotros podemos controlar cómo queremos que se comporte el sonido de acuerdo a esta curva. Voy a ponerlo al máximo. Ahí está, y no está haciendo nada, ¿ok? Porque esta línea es recta, estamos diciéndole que así como entra, igual lo queremos que salga.
pero vamos a ponerle ahora un pequeño cambio. Para insertar un punto podemos darle doble clic en una parte vacía y vamos a insertar un punto nuevo. Y ahora sí podemos ver que si yo empiezo a modificarlo, por ejemplo, si hago algo como esto, es muy similar a lo que nos estaba dando el efecto de uno de los de asimétrico. ¿Ok? O yo podría cambiar incluso esto. Y fíjense, aquí ya estoy haciendo más o menos como si fuera el de flip, ¿no? O lo podría hacer al revés. Podría tomar algo como esto. Y ahora ya tengo el flip, pero de la fase negativa. Ahora, aquí lo importante es fijarnos que tenemos las líneas horizontales. Esta es la del centro, en la cual digamos que sería el punto 0, el de cruce. De hecho, si yo pongo la línea completamente horizontal aquí, me va a dar silencio como resultado. Voy a apagarlo. Voy a ponerme aquí. Más o menos, ahí quedó. Ok, entonces aquí ya no tengo nada, no hay absolutamente ningún cambio a lo largo del tiempo, por eso la línea es así completamente horizontal. Muy bien, ahora si yo voy bajando y llego hasta esta otra línea, este sería el punto, digamos, mínimo del lado negativo. Y llegando a esta línea de acá sería el punto máximo del lado positivo. Ok, algo así. En cuanto yo me comienzo a pasar de uno de esos dos lados, voy a poner por ejemplo este punto nuevamente. Cuando yo llego ahí y me empiezo a pasar hacia abajo, ya no hay más abajo que pueda llegar y por lo tanto va a comenzar a rebotar hacia arriba. ¿Okay? Ahí podemos ver cómo otra vez va rebotando hasta el punto de que cuando llego otra vez aquí abajo y también hasta el tope, es el equivalente a volver a llegar al 0, que es la línea de aquí en medio. Okay, esto es para que tengan un poco la idea de qué es lo que pueden obtener cuando comienzan a hacer su mapeo. Y bueno, pueden poner ahí ya la forma que ustedes quieran, hacer remapeos bastante locos. Y con la perilla es la cantidad de combinación que va a hacerse del mapeo a la forma de onda. Entonces yo lo había puesto al máximo para que vieran en tiempo real cómo se transformaba por completo. Pero podemos combinarlo para que vean la transformación. Aparte de eso tenemos algunos presets. Bueno, aquí si quieren pueden cambiar la cuadrícula, ¿no? Para que tengan más divisiones. Aunque no tiene mucho caso porque a final de cuentas el punto no se adhiere a la cuadrícula. Solamente es como referencia. Y en la parte aquí de presets pueden cargar algunos dibujos que ya vienen de forma predeterminada. Si le ponemos flat, no está haciendo ningún... Ahí está, ¿no? Está completamente plano, como la línea recta que habíamos dibujado antes. Podemos ver aquí el lineal, so down, so up. No, son hay algunos dibujos que ya vienen predeterminados. Si es que quieren estarlos explorando. Yo aquí, pues bueno, les recomendaría que inviertan un poquito de tiempo, nada más para ver cuáles son los que traen y cómo suena. Ahora, ya que tenemos el mapeo, podemos mantenerlo y cambiar al modo 2, al modo 3 y al modo 4. Y si se dan cuenta, esto es muy parecido a lo que vimos en el mirror. Es decir, estoy metiendo una copia más, una tercera copia y una cuarta copia. Okay, y el dibujo que tenemos es exactamente el mismo remapeo. Vamos a pasar ahora sí a algunos de los más comunes, pero también son interesantes. Y este que viene acá abajo es el de cuantizar. Cuantizar me va a dar un efecto muy parecido al beat crush. Es decir, yo tengo un sonido que está con curvas suaves y lo va a convertir en cuadrados, ¿no? Ahí empezamos con cuadrados más finos y cada vez se van haciendo cuadrados más anchos, hasta que terminamos destruyendo por completo el sonido. Eso es lo que hace el cuantizar. Hasta ahora, todos estos métodos trabajan por sí solos. No necesitamos de nada más. Pero vamos a llegar a estos que dicen from B, ¿no? Este FM from B, AM from B y RM from B. Vamos a checarlos. Tenemos este primero y es el de FM. Si yo lo activo y empiezo a modular, vamos a ver que no está pasando nada. ¿Por qué? Porque necesitamos que el oscilador B esté encendido. Ahora, no es necesario que el oscilador B lo escuchemos, solamente que esté encendido.
Aquí podemos escuchar la modulación que está aplicando. Voy a cambiarlo a Basic Shapes para que también podamos ponerlo. Ahí está la forma de onda senoidal. Ahora sí, ya está la modulación. Podemos escuchar únicamente aquí el oscilador B y le voy a bajar el volumen. Ok, ahí no lo escuchamos. Podemos tocar las teclas, no lo escuchamos. Pero aunque no lo estemos oyendo, sigue funcionando para nuestra modulación. Ok, ¿qué es lo que está haciendo la FM? Todo esto ya lo expliqué en el curso de diseño de sonido, que está por aquí arriba a la derecha, pero un repaso bastante rápido. Esto FM significa frecuencia modulada, que significa que dependiendo la velocidad que tenga este oscilador, es cómo se va a mover la frecuencia de este oscilador. Ok, voy a ponerlo otra vez aquí para que lo podamos escuchar. Lo voy a bajar varias octavas. Y prácticamente no se escucha, está muy lento. Ok, y pueden ver aquí de todas formas, aunque no se escuche, cómo está variando la amplitud. Ahora, sin escucharlo, voy a encender de nueva cuenta la modulación. Ahí está, y la voy a empezar a aplicar. Ok, y ahora sí podemos ver cómo la frecuencia está subiendo y bajando al ritmo de la frecuencia que tiene el otro oscilador. Entonces, si yo comienzo a subir su frecuencia del oscilador B, vamos a ver cómo el pitch del A está variando cada vez más rápido. Y conforme más rápido comienza a variar, empiezan a aparecer nuevas frecuencias y componentes, nuevos armónicos. Ok, esto es la frecuencia modulada, o mejor conocida como FM. Ahora vamos a ver el siguiente, y el siguiente dice AM. Muy similar al modo anterior, tenemos igual el oscilador B modulando algo de la, pero esta vez ya no es la frecuencia, sino que es la amplitud. Es decir, va a subir y bajar el volumen de este oscilador en lugar de subir y bajar su frecuencia. Muy bien, vamos a volverlo a probar. Voy a poner otra vez este oscilador. Ahí lo estamos escuchando muy abajo. Voy a ponerlo todavía más abajo, hasta que alcancemos a ver claramente cómo el volumen sube y baja, ¿no? Ya no lo escuchamos, pero ahí está. Ok, ahora voy a comenzar a aplicar la modulación AM. Aquí pueden ver que sin ninguna modulación, el volumen está completamente sólido, no se mueve. Y conforme empiezo a aplicar la modulación, ahí vemos, el volumen está subiendo y bajando. Estamos modulando la amplitud. Voy a ponerlo al máximo. Pueden ver cómo sube y baja el volumen. Y ahora voy a empezar a subir el pitch de este. Lo que significa que la velocidad a la cual está subiendo y bajando el volumen del oscilador A va a aumentar. Y cuando empezamos a alcanzar cierta velocidad, empiezan a aparecer otra vez nuevos armónicos. Por ejemplo, ahí. Yo puedo quitarle la modulación y vemos que mi frecuencia original era esta que está acá. Estoy oprimiendo la nota de Do. Y cuando aplicamos la modulación, aparecen estas dos frecuencias arriba. Ok, eso es la modulación de amplitud. Ahora vamos a pasar a la que sigue, y es la modulación de anillo. La modulación de anillo es prácticamente idéntica a la anterior, con la diferencia de que no nos vamos a quedar con la frecuencia original del portador, que era el oscilador A. Podemos ver que vuelven a aparecer estas dos frecuencias, pero a diferencia de la de amplitud modulada, desapareció la original. Si ponemos la de anillo justo a la mitad, sería el equivalente a la de amplitud modulada, ¿no? Independientemente de que el volumen sea un poco distinto, pero el resultado es el mismo. De hecho, podemos cambiar una forma de onda, algo a lo mejor un poco más complejo, y podemos ver que es exactamente lo mismo. Las frecuencias son exactamente las mismas. Ahí podemos ver que solamente desaparece la frecuencia fundamental.
Al final de la lista tenemos otros dos modos, el modo FM Noise Oscillator y FM Sub Oscillator, pero estos los vamos a dejar para después. Les voy a explicar en futuros videos por qué. Muy bien, y con eso ya conocen todo lo que hacen los modos Warp y cómo pueden transformar sus sonidos. Ahora recuerden que esto estamos modificándolo para cada uno de las posiciones de la tabla. Si al mismo tiempo, por ejemplo, comenzáramos a modificar la posición de la tabla, todo esto se va recalculando en tiempo real, por lo tanto podemos conseguir en verdad cosas muy interesantes. Así que yo tendría con puro wavetable, tengo esto. Pero imaginemos que al mismo tiempo yo estoy cambiando a lo mejor algo aquí de la modulación. ¿No? Se pueden conseguir cosas muy interesantes. En el próximo episodio vamos a aprender a utilizar la siguiente sección, que es la sección del filtro. También tiene muchos filtros de los cuales pueden elegir, pero mientras tanto se les queda de tarea poder experimentar con todas estas formas diferentes de Warp y al mismo tiempo con las diferentes wavetables y las posiciones, para que vayan escuchando la gran, pero en verdad casi infinita posibilidad de timbres que puedan obtener. Mientras tanto, no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones, porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezcle o masterice alguna de sus canciones, se pueden poner en contacto conmigo a través de mi página oficial allbymusic.com, donde podrán encontrar toda la información de mis servicios, al igual que samples, presets, plantillas y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.